Mi intervención va a tratar básicamente 3 puntos. Voy a plantear un dilema que en mi opinión las políticas públicas deben enfrentar y en particular cuál es el enfoque desde una visión socialdemócrata para enfrentarlo. En segundo lugar voy a poner un punto que me importa destacar, que es el tema de la desigualdad, que es un tema central en una agenda socialdemócrata. Y finalmente voy a hacer algunas consideraciones sobre las políticas públicas y algunos desafíos que Uruguay tiene por delante. Sin perjuicio de ello, quiero hacer una primera advertencia preliminar desde donde hablo yo, digamos, porque esta situación de hablar de política no es algo a lo que yo esté acostumbrado, por más que sea de una visión externa. En primer lugar, yo soy un miembro de la generación 83, y para nosotros, para quienes integramos esa generación, la democracia constituye un fin en sí mismo, y eso creo que es un rasgo de identidad en relación a muchas otras generaciones anteriores. Después de la larga dictadura, creo que la generación primera que sale de allí aprendió una lección que hoy nos mantiene, aún en la divergencia, en las visiones diferentes, a muchos de los miembros de la generación 83 con una visión bastante común sobre este país. Lamentablemente, en mi opinión, la generación 83 tiene menos influencia en este país de la que yo creí que iba a tener en algún momento, y eso es parte de los desafíos que como generación tenemos por delante. En segundo lugar, en parte de esta advertencia que quiero hacer, yo integré en esos años, en los años de la salida de la dictadura, una agrupación, la 98, que involucraba a muchos compañeros de distintas extracciones de origen de izquierda, por la cual nosotros siempre fuimos muy claros respecto de que los límites de la política estaban determinados por las formas. Para nosotros eso fue una señal de identidad en la agrupación 98. De alguna manera, por más fines loables que tuviéramos sobre la mesa, nunca había un pretexto que permitiera moldear las formas. Y eso para nosotros también sigue siendo una señal de identidad. Esto es, la política es muy importante, pero hay aspectos formales que la regulan a largo plazo y es la única forma de mantener una convivencia estructurada. Y ese es un concepto de democracia fundamental para esa agrupación en esa generación y por la cual dimos bastantes batallas. Muchas batallas que perdimos. Una de las consignas que nosotros nos propusimos generacionalmente era, dentro del 98, era evitar una restauración acrítica de la situación previa del 73 y creo que en muchos casos no lo logramos y sobre todo no logramos introducir un debate de renovación ideológica en la izquierda uruguaya que en mi opinión ha postergado o ha retrasado parte de la renovación de ideas, de la renovación de personas, pero seguramente lo que logró, gracias a esas postergaciones, el mantenimiento de una unidad de acción que de alguna manera le ha permitido a la izquierda gobernar en los últimos 15 años. Esa es una señal de identidad sobre la cual yo quería explicitar desde dónde hablo yo, a pesar de lo que voy a decir ahora, son un conjunto de reflexiones que tienen más que ver con la profesión en la que yo integro y algunas lecciones aprendidas a partir de ello. Los economistas, me voy a referir al primer punto, que es el dilema que hay entre crecimiento y equidad, que es un tema fuertemente central en la disciplina económica. Los economistas no tenemos muy claro por qué los países crecen a largo plazo, o por qué hay países que crecen más que otros, o por qué hay países que son más ricos que otros. Tenemos un conjunto de lucubraciones teóricas, pero no es concluyente. Pero lo que sí sabemos es que lo que llamamos progreso técnico, la incorporación de tecnología, la innovación, es un tema central para que las sociedades progresen y generen prosperidad. Me permito mostrarles un gráfico, eso es la historia de Estados Unidos de los años 57 al año 2014. Lo que ustedes ven allí es la contribución de la productividad total de los factores, ahora les voy a decir qué es esto, al crecimiento económico. Esto es, en la segunda mitad del siglo XX, en los últimos 60, 70 años, la productividad total de los factores explica la mitad del crecimiento de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? La otra mitad está explicada por el incremento de capital, esto es por la inversión, y por el incremento de la fuerza laboral. ¿Qué es la productividad total de factores? Es todo lo que no es incremento de capital y todo lo que no es incorporación de nueva mano de obra. Esto es formas de organizar los procesos de producción, innovaciones que se introducen, y tecnologías nuevas que hacen que por cada combinación de capital-trabajo, por cada unidad invertida de dinero por tantos trabajadores, se produce más cantidad. O sea que la razón por la cual los países crecen a largo plazo es porque la productividad total de los factores, el progreso técnico es muy intenso.
Pero no solamente eso, sino que cuando uno compara una muestra de 107 países para un periodo relativamente largo, 1980 a 2000, uno encuentra que aquellos países en los cuales la productividad total de los factores, entonces el progreso técnico es más intenso, son los que más crecen, mientras que los que no tienen éxito en estas características son los que menos crecen. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el progreso técnico, el proceso de innovación, el proceso de incorporación de tecnología es fundamental para que los países crezcan, esto es para que los países generen prosperidad. El secreto del sistema capitalista, el secreto de las economías de mercado, es que los beneficios de innovar y los beneficios de incorporar tecnología son apropiados privadamente. ¿Qué quiere decir que son apropiados privadamente? Esto es quien investiga, quien realiza innovaciones destinadas a obtener una ganancia, se apropia de todo el beneficio de haber llegado primero al descubrimiento de ese producto que puede poner en el proceso de comercialización. Esto es la razón por la cual las empresas hacen investigación, desarrollo, sobre todo las economías avanzadas. Porque de alguna manera lo que intenta, el gran incentivo que hay detrás es, lo que casi toda empresa capitalista persigue es, ser monopólica al menos por un tiempo, mientras tengo la ventaja de haber llegado primero y tener el secreto de cómo produzco ese bien. Eso es la carrera en la que están todas las compañías tecnológicas del mundo. Esa es la carrera en la que están las compañías automotrices, tratando de diferenciar el producto, tratando de generar algo que les dé una renta monopólica. Pero esa apropiación, ese incentivo que hace progresar a las sociedades, es esencialmente un fenómeno de generación de desigualdad. Porque en la medida que quien llega primero se apropia de una renta monopólica, saca una ventaja importante respecto de todos los que no tienen esa posibilidad de estar jugando primero, y sobre todo genera un evento disruptivo que a un conjunto de gente que trabajaba en el paradigma tecnológico anterior la afecta, la desplaza, la deja sin trabajo. O sea que hay esencialmente en el progreso del sistema capitalista hay esencialmente una contradicción que es bien interesante de mirar. Las sociedades que más prosperan tienen, por la dinámica del proceso de innovación y de generación, de incorporación de tecnología, un germen potencial de generar fuertes procesos de desigualdad en ausencia de otras consideraciones. Una solución extrema, esquemáticamente planteada, alternativa a esta, es, bueno, socialicemos los beneficios de la innovación. Eso es, grosso modo y salvando la distancia, lo que las sociedades centralmente planificadas trataron de hacer desde el principio del siglo XX. ¿Qué descubrimos cuando el muro de Berlín cayó? ¿Qué descubrimos cuando la cortina de hierro cayó? Que esas sociedades tecnológicamente eran muchísimo más atrasadas que las sociedades de economías descentralizadas. Entre otras cosas porque habían generado un proceso de matada a la gallina de huevos de oro, que es, dado que el incentivo, dado que el beneficio de innovar era socializado, era distribuido de forma equitativa entre la sociedad, y estaba en manos del Estado ese proceso, porque las empresas eran estatales, el incentivo a introducir progreso técnico estaba claramente afectado. Y esa es la razón por la cual, esquemáticamente, hay evidencia, hay autores diversos que han trabajado sobre esto. Alwin Yang es uno de los más conocidos, que hablan de la contabilidad del frenazo soviético, cómo a partir de los años 50 la Unión Soviética se frena tecnológicamente precisamente por esto. Por lo tanto, el dilema que está planteado entre crecimiento y equidad es que una apropiación privada enteramente del proceso de innovación, que es el que me hace crecer, genera un fenómeno inequitativo, pero una socialización extrema lo que genera es un desincentivo a crecer. Y por tanto, esa tensión, ese dilema entre crecimiento y equidad es un aspecto que está sobre la mesa, y este es uno de los desafíos más importantes que los gobiernos o que las políticas públicas orientadas en el pensamiento socialdemócrata tienen que gestionar. Cómo hacer para equilibrar o balancear esta contradicción que está implícita en economías como las nuestras. El segundo tema sobre el cual me quiero referir brevemente es el tema de la desigualdad, un tema crecientemente importante a nivel de la literatura internacional, que afortunadamente muchos economistas que habían descuidado estos temas en los años 60, 70, 80 lo han recuperado como un tema central. Hoy la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pero muchos economistas influyentes hablan de este tema. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hemos estado observando, por ejemplo, para países de la OCDE, que a principios de los 80 la distancia entre el decil más rico de los miembros, o sea, el 10% más rico de la población de los países de la OCDE, tenía un ingreso 7 veces superior al decil más pobre. Sin embargo, hoy en día esa diferencia es de 10. O
sea que en los últimos 30 años, 40 años, esas distancias se han pronunciado en los países de la OCDE. El gráfico lo que muestra, ustedes han escuchado hablar del señor Piketty, un economista francés bastante influyente que publicó un libro el año pasado llamado El capital del siglo XXI, en el siglo XXI. Ha puesto este tema con una interpretación bastante controversial para los economistas con formación neoclásica como yo de los hechos, pero que básicamente lo que muestra es lo que está allí. Fíjense, ahí ustedes ven en rojo a Europa y en gris a Estados Unidos. Lo que ven en el gráfico de la izquierda es la participación del 10% más rico en la riqueza total, esto es en el patrimonio total. Como verán, en los últimos años, de los 80 a la fecha, la tendencia es creciente, esto es el 10% más rico se apropia de una riqueza creciente, el 72% de la riqueza en Estados Unidos está en manos del 10% más rico, esto es, quiere decir que el 30% restante está en manos del 90% restante. Pero ese fenómeno, el fenómeno de la evolución del crecimiento de la desigualdad es mucho más dramático cuando uno lo mira por el lado de los ingresos, no por el lado de la riqueza, sino las distancias que se producen entre las personas, distintos perceptores de ingresos. El señor Piketty tiene algunas interpretaciones que son importantes tomar en cuenta. Básicamente lo que él dice es que las fuerzas divergentes en materia de igualdad predominan sobre las fuerzas convergentes. Las fuerzas divergentes son esencialmente dos. Dice: en los últimos años hemos asistido a una mejora notoria de las remuneraciones de las personas muy calificadas en relación a las personas no calificadas. Entonces tenemos remuneraciones extraordinariamente altas en las corporaciones más importantes. Y también problemas de agencia, como se llaman en la economía, esto es, burós o gobiernos corporativos de compañías que fijan salarios para personas del alto nivel corporativo, altísimos, que rinden cuentas a sus accionistas, pero que en realidad están fuera de control de cuánta relación hay entre la contribución al valor de esas personas en relación a la generación de riqueza. Bueno, este es un fenómeno muy importante que ha tenido lugar y que está sobre la mesa. Y hay otro fenómeno más interesante y más teórico y más controversial que pone sobre la mesa el señor Piketty, que dice que lo que está ocurriendo en los últimos 30, 40 años es que el retorno del capital, esto es el rendimiento por invertir, crece a una tasa mayor a lo que crece la producción. Y si eso es así, el capital acumulado en el origen crece a una tasa más alta que los ingresos de la gente corriente. Y esa es una tendencia que tuvo lugar a finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, que se interrumpió, y por eso las caídas que tienen lugar en la distribución de la riqueza, pero que es un fenómeno que se instala activamente en los 70. El punto es que para el pensamiento socialdemócrata, en general una sociedad muy desigual es una sociedad injusta y por tanto es una sociedad inestable. Por lo tanto, cualquier régimen democrático debería preocuparse por mantener niveles de desigualdad acotados, porque es un germen de potencialidad e inestabilidad para la democracia, un exceso de desigualdad. Pero para el pensamiento socialdemócrata no solamente es una razón de conveniencia política, sino también una razón de conveniencia de justicia estricta, por la cual valoramos, quienes tenemos una aproximación conceptual socialdemócrata, como negativamente altas distancias en la distribución del ingreso, y esa es una de las razones por las que también las políticas públicas deben intervenir. Entonces termino simplemente diciendo, bueno, el pensamiento socialdemócrata inspira gobiernos con políticas predominantemente activas en materia de gestión económica. ¿Eso qué supone? Supone combinar economías descentralizadas. Y cuando decimos economías descentralizadas, quiere decir economías basadas en la propiedad privada, economías basadas en la iniciativa libre, economías organizadas en base a mercados, pero con una alta intervención y con un rol muy destacado para el Estado. Básicamente, ¿por qué? Porque los mercados tienen varias patologías que generan fenómenos de ineficiencia económica, pero también de inequidad. Por eso es que las políticas socialdemócratas o las políticas inspiradas en el pensamiento socialdemócrata propenden o defienden un rol destacado del Estado básicamente para corregir fallos de mercado. Por ejemplo, los bienes públicos, es claro para mucha gente, que son provistos de manera insuficiente en cantidad y en calidad cuando son provistos por el mercado. Típicamente los bienes públicos son aquellos bienes donde no hay rivalidad en el consumo, justicia, seguridad, defensa, algunos otros como es la educación y la salud podrían ser considerados bienes públicos, y por lo tanto hay cierto consenso, por lo menos entre cierta parte de los economistas, en que los mercados actuando libremente fallan en esto, y como fallan, el Estado debe intervenir, ya sea proveyendo o regulando a quien lo provee. En otro caso,
las políticas deben regular activamente a ciertos mercados que tienen potenciales de desestabilizar las economías, como son los mercados financieros, porque son mercados que transan bienes no homogéneos, donde hay mucha simetría de información, y hay mucho mérito para que el Estado intervenga y evite o intente evitar cosas como las que vimos en 2008, y además intentar corregir distribuciones, con esto ya termino, distribuciones primarias inequitativas. Si podemos mostrar dos gráficas más. La siguiente, que esta la voy a saltear. La siguiente. Lo que ustedes ven allí es cómo es afectado el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es una medida que se usa habitualmente en sociología, en economía, para medir la distribución del ingreso. Lo que indica es que en la medida que el índice se aproxima a 0, la distribución del ingreso mejora. Cuando el índice se aproxima a 1, la distribución del ingreso empeora. Lo que ustedes ven allí son distintas instrumentos que las políticas públicas tienen desplegadas, ya sea la primera asignación que ven tanto para Uruguay en azul como la OCDE en rojo es la asignación que el mercado provee en materia de recursos y por lo tanto cuál es la distribución del ingreso implícita de esa distribución, y después un conjunto de instrumentos de políticas públicas, transferencias de dinero, subsidios, transferencias no de dinero, sino de cosas, de bienes, que permiten una mejora en la distribución del ingreso. Pero como ustedes ven, en el caso de la OCDE, desde la distribución original que el mercado pone sobre la mesa hasta el resultado final de la distribución neta que origina, las políticas públicas parecen ser muy eficientes en cuanto a mejorar la distribución del ingreso, mientras que en Uruguay, si bien la tendencia también es a una corrección, el impacto de corrección es mucho menor, de hecho es apenas un punto, mientras que en la OCDE es de casi 1,5 puntos. O sea, esto es donde nos pone que las políticas públicas tienen mucho, las políticas públicas activas tienen mucho para hacer para corregir estos fenómenos de desigualdad y estos fenómenos de distribución del ingreso asimétrico. Por eso, y es mi última frase, el principal desafío que tiene un país como Uruguay hoy es, como lo tuvo seguramente al final de la etapa del neovallismo, es cómo, habiendo logrado reconstruir o fortalecer un estado del bienestar todavía muy débil, con muchas dificultades, pero un estado de bienestar que se ha fortalecido en los últimos años a raíz de políticas activas en materia social, cómo hacerlo sostenible en el tiempo. El peor problema que padecimos durante los años 60 y durante los años 70 en Uruguay y que muchas economías del sur de Europa hoy padecen es que sus tasas de crecimiento económico no son capaces de costear y de sostener esos estados de bienestar por aquel viejo dilema que hay entre crecer y mejorar la equidad. Este es el principal desafío que, en mi opinión, tienen las políticas públicas en Uruguay y donde creo que la socialdemocracia tiene un rol muy destacado para jugar. Muchas gracias.